Bendígate Dios desde su santa, preciosa y poderosa morada. Te haga sensible a su voz y a su palabra. Su espíritu dinamice la palabra de Dios en tu corazón. Puedas discernir, entender, comprender y aplicar la palabra a tu propia vida y que tu vida y la de los tuyos sea transformada en el nombre de Jesús. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 6. La palabra de Dios dice así: Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, el hombre tosco, el hombre rudo, eh, a través de las cartas, tierno y amoroso, en presente, en cuerpo presente, eh, dice, no me ha faltado conocimiento, no me ha faltado conocimiento. Y esto lo dice en torno a aquellos falsos ministros que se levantaron y que se levantan en la iglesia hoy. Sí, estos predicadores itinerantes, ya le he contado, en varias ocasiones me ha sucedido. Bueno, mi pastor también hace muchos años le sucedió, le llegó un predicador. Decía venir de Tumaco y efectivamente venía de Tumaco realmente. Pude comprobarlo. Estaba dando clases allá a los pastores y a la asociación de pastores de Tumaco cuando indagué por este hombre. Y una pastora se enojó cuando yo mencioné ese nombre. Pero este hombre predicaba con qué libertad, por así decirlo, con qué palabra. Predicaba bien, enseñaba bien, pero su vida no era coherente con la palabra que predicaba. Bueno, la verdad es que muchos se dejan descrestar en la palabra. Muchos se dejan seducir por el nuevo predicador que se levanta, que se erige, que aparece en la escena. Pero como ya se lo dije antes, la mayoría no saben cómo vive este hombre. Cuando yo pregunté por él, en el cuerpo de pastores que estaba yo orientándoles teología, se levantó la pastora de Asambleas de Dios airada, enojada, diciendo que ese tipo no era creyente y que no era pastor de su iglesia. Y contó la historia de él. Para mí fue increíble cómo alguien que predica tan hermoso, que pareciera tener el poder de Dios, que pareciera predicar en el poder del Espíritu Santo, puede hacer esas cosas que estaba haciendo, vivir como estaba viviendo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, llegó un hermano de Armenia, Aguapi, predicaba tan hermoso del Espíritu Santo, que yo quería predicar así del Espíritu Santo. Y entonces, mientras él predicaba,
Yo sentía la necesidad de bautizarme en la fe evangélica, en la fe cristiana. Y le compartí esto a este hermano. Y este hermano me dijo, no, no le diga al pastor, yo lo bautizo. Ah, carajo. Joder, decía el español. Digo yo, joda. No puede ser. Y entonces esto me generó sospecha. Y realmente fui y lo hablé con mi pastor, con el pastor que tenía en ese tiempo. Óigalo bien. Bueno, para ese tiempo, entonces decidí no bautizarme. Estaba recién llegando a la iglesia cristiana y me sorprendió que cualquiera podía bautizar, aunque en la praxis, en la realidad, no es así. Aunque el tema no es el bautismo, no todo el mundo debe bautizar. Conozco pastores que suelen enviar a bautizar hermanos. No, eso no es correcto. Pero bueno, vamos al contexto, a la palabra como tal. Sí, Pablo estaba confrontando a la iglesia de Corinto que había aceptado algunos falsos ministros entre ellos y por esto estaba cuestionando su ministerio. Y dice Pablo, ¿cuál es mi pecado? ¿Dónde estuvo mi error? ¿Dónde les ofendí? ¿Cuándo? ¿En qué área le fallé al Señor? Siendo yo un gran teólogo, no usé de doctrinas teológicas, está diciendo Pablo. No usé de una verborrea elevada, un discurso enriquecido por las palabras finas y en el desarrollo su elocuencia. No, está diciendo me humillé a mí mismo y prediqué el evangelio de manera que ustedes pudieran entenderlo, de manera que ustedes pudieran digerirlo. Así que no vengan a decir que no soy apóstol, no vengan a decir que no soy siervo del Altísimo, no vengan a cuestionar mi ministerio porque no usé palabras elevadas para predicarles el mensaje del Evangelio, porque no quise impresionarlos e impactarlos con mi verborrea, no. Quise que realmente el Evangelio de Cristo impactara sus vidas, impactara sus corazones y fueran transformados por el poder de la palabra. Pablo lo dice de otra manera, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de balde. Qué tremendo esto, qué tremendo esto. ¿Cuál fue el pecado de Pablo para la iglesia de Corinto? ¿No cobrarles? ¿No cobrarles? ¿Sabe? Hoy no se puede invitar a un predicador en la iglesia. El predicador va a la iglesia pensando en que se le va a pagar, se le llama la ofrenda. En la iglesia católica se llama el estipendio. En la iglesia evangélica se le llama la ofrenda del predicador. Y hay muchos que predican por dinero. De hecho, hay quienes hacen exigencias extravagantes. Bueno, muchas veces le he dicho, tengo en Cristo Jesús un ministerio paulino. ¿Y en qué consiste este ministerio? Primero, en no recibir salario. No es que Pablo no recibiera salario, pero Pablo no recibía salario, ni beneficio alguno económico de la iglesia de Corinto. Es que donde la gente pone su mirada en el dinero, es preferible, como dice Pablo, predicar el evangelio de balde. Sí, mis amados. Y yo no predico el evangelio de balde. Sin lugar a dudas, no recibo salario, gloria y honra doy al Altísimo.
Porque una vez recibí una palabra, Él me dijo: Jehová será tu porción, Jehová será tu paga. Y Él ha sido mi porción. Él ha sido mi paga. Él ha sabido pagarme, Él ha sabido proveerme, proveer para mis necesidades. Y Pablo pone de manifiesto: mi pecado ha sido predicar el evangelio de balde mientras ustedes les pagan alta suma de dinero a personas que van a predicarles y que les hacen exigencias exageradas, extravagantes. Yo no solamente les prediqué el evangelio por primera vez, sino que les he seguido predicando el evangelio de balde. ¿Cuál es la retribución que me están dando? Pregunta Pablo. Y yo tengo que decirle algo. Cuando se predica el evangelio de balde, como le predicó Pablo a la iglesia de los corintianos, cuando se predica el evangelio de balde como yo le estoy predicando a mucha gente, no solamente nuestra iglesia, sino a aquellos que escuchan estos audios, ¿qué paga espera uno recibir? ¿Cuál era la paga que Pablo esperaba recibir? ¿Cuál sería la recompensa? ¿Cuál sería, por así llamarlo, el salario que Pablo esperaba? No esperaba cosas materiales, no esperaba dinero, no esperaba una buena comida, no esperaba un gran homenaje de la iglesia, no esperaba de nadie la gloria que suelen dar los hombres a los hombres. Pablo, al igual que yo y todos aquellos que predican el evangelio sin esperar nada a cambio, lo único que esperamos es ver hombres y mujeres realmente sirviendo al Señor como se debe vivir en este camino. Hombres y mujeres siendo transformados, hombres y mujeres viviendo por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Y yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Sí, Pablo dice: están tirando su dinero en saco roto. Le están pagando a unos falsos predicadores, a unos falsos maestros. Están echando su dinero en saco roto y por eso no están creciendo en cuanto a número, pero espiritualmente no están creciendo, están estancados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice: de lo que he recibido de las iglesias, de la iglesia de Macedonia, de lo que he recibido de la iglesia de Filadelfia, de lo que he recibido de la iglesia de Filipos. Con eso he venido a ustedes a predicar el evangelio, con eso me he sostenido en medio de ustedes. Ustedes a mí no me han dado nada. Así que no me pueden seguir comparando con esos falsos a quienes ustedes les pagan, a esos falsos que les exigen a ustedes un salario. Óigalo bien, qué tremendo esto. Dice Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Sí, qué maravilloso esto. Porque el ministerio de Pablo era fuerte. Y cuando digo fuerte, es que era bien difícil en medio de los corintianos. Pero no recibía beneficio material alguno. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tenían un corazón endurecido. Sí, en la parte del área financiera. Tenían un corazón endurecido. La Biblia dice: no pondráis bozal al buey que trilla. Bueno, Pablo luego va a decir: todo obrero es digno de su salario. ¿Dónde está mi salario? ¿Dónde está mi paga? ¿Dónde está mi recompensa? ¿Sabe? Pablo no le está reclamando un salario a la iglesia de Corinto. No quiere que le den nada.
Solo quiere que reciban el mensaje, el de salvación. Solo quiere que se enruten en la senda correcta. Solo quiere que se aparten de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos predicadores, de aquellos que decían y dicen hoy en día ser apóstoles. Óigalo bien. Él solo quería que recibieran el mensaje que Dios estaba dándoles a través de él. Sí. Así que Pablo, espiritualmente, testimonialmente y económicamente, es incuestionable. Es incuestionable. ¿Sabe? Supe de unos hermanos de una iglesia nuestra que intentaron cuestionar mi manejo financiero. Siempre se descacharán. Siempre se equivocarán. Porque en lugar de ir a despojar a otros de lo que Dios ha puesto en mi mano, estoy presto para proveer para las necesidades de la iglesia. Entonces Pablo propone y yo también propongo en qué área me pueden cuestionar. No estoy diciendo que yo sea perfecto. Le estoy diciendo que el evangelio debe ser predicado y llevado de manera incuestionable y que muchos hoy prefieren esos líderes que no saben a ciencia cierta cómo viven. Por eso ellos andan de iglesia en iglesia. Porque no les gusta la intimidad ni la cercanía con el líder, con el pastor. Este era el problema de la iglesia de Corinto. Entre tantos problemas, este era uno. Y es que Pablo conocía la intimidad de ellos. Y por eso Pablo les habla de esta manera, porque quiere verlos diferente. Ellos prefieren pastores que no les digan lo que tienen que hacer. Ellos prefieren ministros que les digan lo que ellos quieren oír. Y esa es la iglesia de hoy en día. Y como tenían el corazón endurecido, Pablo no recibió de ellos ningún beneficio económico. Porque si me vas a dar una manzana para luego decir que yo te estaba predicando por esa manzana, preferiblemente no me des nada. Pero recibe el mensaje de salvación. Recibe el mensaje de salvación. Yo no sé si estás captando la idea en esta mañana. Creo que el tiempo se nos ha ido. Óyelo bien. Pero Pablo dice abiertamente, y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pablo no fue carga para nadie. Y todo se lo proveyó la iglesia de Macedonia. Sí, dice Pablo, para no ser carga para nadie. Doy gracias al Señor. Sin compararme con el apóstol Pablo, de que hasta ahora no soy carga para nadie. Aún cuando viajo fuera de la ciudad a predicar otras partes, yo mismo prefiero pagar mi hotel, mi sustento y todo lo necesario para que la palabra que yo prediqué no sea cuestionada ni sea estorbada, para que Dios se glorifique de manera especial. Óyelo bien, hoy muchos prefieren esos líderes que hay que pagarles dinero para poder predicar, pero los prefieren por una cosa, prefieren pagar el precio económico que sea, con tal de que no se metan en la intimidad de sus vidas, con tal de que los dejen vivir como ellos quieren vivir.
Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.